Muy bien, hoy vamos a ver ahora, estimadas estudiantes, nuestro último tema de avance referido a la Constitución Política del Estado. ¿Qué es la Constitución Política del Estado? Muchos autores, muchos doctrinarios del derecho definen de muchas formas a la Constitución Política del Estado. Pero la definición más importante, la definición que debemos conocer nosotros, es que una constitución política de cualquier estado es considerada en realidad la ley fundamental. ¿Qué significa ley fundamental? Significa que es la primera ley base de la cual van a nacer todas las demás leyes. O sea, es la ley primaria, la ley superior. Por eso se dice ley fundamental. ¿Por qué es ley fundamental? Porque la Constitución va a establecer principalmente ciertas características por las cuales se van a regir los estados o los países. O sea, la Constitución va a estructurar el país como tal. Si nosotros quisiéramos otro tipo de país, no tendríamos que reformular las leyes como tal, o sea, las leyes que tenemos. Ninguna ley sirve para cambiar al país. Tendríamos que cambiar la Constitución. Es por eso que se dice que cuando nace un estado, nace un país, tiene que nacer a la par con su propia Constitución. ¿Se entiende hasta ahí, estimada Mari? Sí, profe. Muy bien. Ya que tenemos una idea básica de lo que es la Constitución, que es la ley primaria, la ley fundamental de cualquier país, nuestra Constitución, vamos a verlo ahora, tiene ciertas características y está dividida de cierta manera. En primer lugar, vamos a hablar de lo que son los derechos fundamentales o las libertades constitucionales, también denominados como derechos constitucionales, derechos fundamentales, libertades fundamentales, etcétera, etcétera. Bajo una premisa histórica, debemos tener en cuenta que nuestra Constitución es relativamente nueva, la actual, e incluso ya está en miras de reformularse ciertas partes, ciertos artículos, bajo un proyecto de reforma constitucional actualmente. Pero esta Constitución está en vigencia a partir del año 2009. Debemos recordar que esta Constitución ha sido estructurada y redactada a través de una asamblea constituyente y promulgada mediante un referéndum popular, o sea, de toda la gente, en la cual ha aceptado la nueva redacción y esta nueva Constitución que tiene ciertas características y un número específico de artículos. La nueva Constitución fue aprobada con el 61.4% del electorado nacional y rechazada por un 38.6%. Es para entonces que desde el año 2006 que se trabajaba justamente en la idea de una reforma constitucional, es que para 2009 entra en vigencia esta nueva Constitución Política del Estado. Y esta nueva Constitución Política del Estado consta ahora de 411 artículos. Antes de esta Constitución, vamos a ver que estaba en vigencia una Constitución la Constitución de 1967, vamos a ver más adelante en las reformas constitucionales, pero esta Constitución entra en vigencia el 2009 con estos 411 artículos, establecido y dividido en 5 partes primordiales, de entre las cuales conocemos principalmente las partes como la primera parte, que es justamente la caracterización del Estado, o sea, cómo está compuesto y quiénes componen el Estado, los derechos y los deberes y garantías de las personas,
como la primera parte de la Constitución, denominada en derecho como parte dogmática. ¿Qué significa parte dogmática? Significa que es la parte en la cual se establecen los derechos y esta parte no se puede cambiar. Es inalienable, no se puede modificar. ¿Pueden aumentarse algunas cosas? Sí, pero no pueden eliminarse o quitarse. Esta primera parte es, llamémosla así, inamovible de la Constitución. No se puede reformular ni cambiar. Sí se puede aumentar, incluir otros derechos o mejorar los derechos que ya están ahí, aumentar otro tipo de garantías, se puede, porque eso aumenta lo que estábamos mencionando en ese momento, los derechos fundamentales y las libertades constitucionales. Pero no podemos quitar ni cambiar esta primera parte de lo que se denominaría como parte dogmática de la Constitución Política del Estado. Luego ya viene la segunda parte, que es la estructura del Estado, la tercera parte, que es la organización territorial, la cuarta parte, que es la estructura y organización económica, y finalmente la quinta parte, que es la jerarquía normativa. Vamos a ver un poco más a detalle adelante, pero dentro de estas partes, la parte 2, 3, 4 y 5, se considera ya la parte estructural de la Constitución Política del Estado. Esta parte estructural sí se puede cambiar, sí se puede reformular, sí se puede mejorar, quitar o aumentar cosas. Pero la primera parte, la parte dogmática, como le mencionaba estimada Mari, es inalienable, es inamovible, no se puede cambiar. No se puede quitar alguna parte, no se puede quitar algún derecho. Lo que sí se puede es, como le mencionaba, aumentar. Ahora, en la segunda parte, segunda, tercera, cuarta y quinta parte, es la parte estructural. Esta parte estructural puede cambiar de acuerdo a las necesidades que tenga el Estado. Justamente, en la actualidad, se está llevando a cabo un proyecto de ley de reestructuración o de reformulación constitucional, mejor dicho, con respecto a la elección de los jueces y magistrados de las diferentes brazos institucionales del órgano judicial en Bolivia. Como esta es parte estructural de la Constitución, sí se puede cambiar y reformular. Dentro de esta nueva Constitución Política del Estado, llamémosla nueva porque está en vigencia desde el año 2009, como mencionábamos, es que establece que el nuevo Estado ya no se considera como una república como tal, sino como un Estado plurinacional, un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Esa es en realidad la estructura completa de cómo se caracteriza el Estado, cómo se considera al Estado que es libre, soberano, es intercultural, tiene autonomías, es descentralizado, etcétera, etcétera. Por eso está ahí en el artículo 1, cómo se concibe al Estado bajo esta nueva Constitución. A su vez, esta nueva Constitución en los primeros artículos establece el respeto a las diferencias y diferentes formas de concebir la política, la economía, la estructura jurídica, la estructura social, cultural, lingüística, el reconocimiento de los derechos, el reconocimiento de los grupos sociales, el reconocimiento de, llamemos como así, los sectores sociales o los diferentes grupos sociales divididos, o los estratos sociales, etcétera, etcétera, y los reconoce y incluso les otorga derechos específicos consagrados que vamos a ver más adelante. También esta nueva Constitución Política del Estado se refiere principalmente a derechos antiguamente relegados, como son las grandes mayorías indígenas, campesinas y originarias, los incluye y les da muchas prerrogativas consideradas como derechos, con esta nueva Constitución.
Dentro de estos derechos debemos tener en cuenta que hay una división fundamental entre lo que son los derechos fundamentalísimos, derechos fundamentales y luego garantías constitucionales. También hablamos que se van a ver después de estos los deberes, pero hablando principalmente de los derechos, consideramos a los derechos fundamentalísimos, que son los derechos magnos y consagrados que tiene todo ser humano y toda persona boliviana. Dentro de estos derechos fundamentalísimos tenemos los más básicos, que son el derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la alimentación, al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Estos derechos fundamentalísimos son los más primordiales que el Estado debe garantizar constantemente a través de la misma Constitución. Luego tenemos otros derechos fundamentales que ya vamos a ver más adelante, que son derechos políticos, derechos civiles, etcétera, derechos colectivos y demás. Dentro de la Constitución Política del Estado y dentro de los derechos sociales, vemos que existen derechos específicos tanto para niños, para adultos, para jóvenes, hombres, mujeres, trabajadores, indígenas, originarios, gente de la ciudad, servidores públicos, consumidores, etcétera, etcétera, etcétera. Estos derechos fundamentales están establecidos en la parte dogmática que acabamos de mencionar, en la primera parte de la Constitución, de forma específica en el título tercero. El título tercero menciona derechos fundamentalísimos, fundamentales y constitucionales como tal. Y está dividida principalmente en 7 capítulos referidos a los derechos, comenzando desde el capítulo primero, que son las disposiciones generales de los derechos, en el artículo 13 de la Constitución, hasta el capítulo séptimo, que es los derechos de la comunicación social, hasta el artículo 108. O sea, del artículo 13 al 108 están establecidos todos los derechos fundamentalísimos y fundamentales de las personas en Bolivia. En el capítulo primero, como mencionábamos, que tenemos las disposiciones generales de los derechos, o sea, de los derechos consagrados en la Constitución. En el capítulo segundo, que son los derechos fundamentalismos, o sea, los más básicos: derecho a la libertad, a la vida, a la alimentación, a acceso a la educación, a la vivienda, acceso a los servicios básicos, etcétera, etcétera. Esos son los derechos fundamentalísimos. Luego tenemos los derechos fundamentales como tal, que tenemos en el capítulo tercero a los derechos civiles y políticos, que están aquí incluidos, por ejemplo, el derecho a participar de las elecciones, los derechos a pertenecer a un partido político, derecho a ser elegido autoridad y a elegir autoridades, derecho a realizar contratos civiles, a realizar a la buena convivencia con los demás congéneres, los demás ciudadanos y demás. En el capítulo cuarto tenemos a los derechos de las naciones y de los pueblos indígenas, originarios y campesinos. Aquí tenemos derecho a su lengua, derecho a sus costumbres, a su autoidentificación, su autodeterminación, etcétera, etcétera. En el capítulo quinto tenemos a los derechos sociales y económicos, que son ya derechos de las colectividades, por ejemplo, derechos de los grupos sociales, de los trabajadores. Tenemos derechos de las mujeres, tenemos derechos, por ejemplo, de los derechos de los niños, de los jóvenes, derechos de las instituciones económicas, a contratar, de los derechos al trabajo, derechos a ganar remuneración, derecho a establecer cualquier negocio en nuestro país, derecho a participar de diferentes tipos los diferentes tipos de economías reconocidas, individual, colectiva, productiva, etcétera, etcétera. En el capítulo sexto, está establecido de mejor forma un derecho fundamentalísimo, pero referido no al acceso al derecho a la educación, sino a cómo
la educación debe establecerse como un derecho. O sea, cómo se estructura la educación. En el capítulo sexto tenemos la educación primaria y secundaria con las bases de interculturalidad y también tenemos lo que es el acceso a la educación superior, técnica superior, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, también tenemos dentro del capítulo sexto los derechos culturales, el acceso a la cultura, a la recreación, a la expresión libre, libre de las diferentes formas de cultura, a la identificación, la lengua, las tradiciones, etcétera, etcétera, pero ya no de los pueblos indígenas, sino de toda la colectividad en sí. Y finalmente al capítulo séptimo, que son los derechos de la comunicación social, el acceso a la comunicación, el acceso a los medios de comunicación, a los medios de información, a pronunciarse con la libertad de expresión como uno considere necesaria, como uno considere libre de expresión, si vale el término, dentro de los derechos ya fundamentales. Hasta aquí, estimada Mari, ¿tiene alguna duda con respecto a lo que ha sido la implementación de la Constitución y los derechos fundamentales? No, profe. Ya, muy bien. Luego tenemos como segunda parte las reformas a la Constitución Política del Estado. Dentro de la historia de nuestro Estado, de nuestro país Bolivia, hemos tenido una serie de cambios constitucionales muy profundos en algunos casos y en otros simplemente eran, llamémoslo así, caprichos del momento, puesto que Bolivia vivió durante el siglo XIX y gran parte del siglo XIX y el siglo XX épocas de inestabilidad e ingobernabilidad muy grandes, de, 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 de ambición de poder por ciertos personajes, algunos peores que otros, muy vilipendiados, es que nos han heredado a Bolivia el hecho de tener 19 constituciones. O sea, Bolivia ha cambiado 19 veces de constituciones. Estas 19 constituciones, que no están especificadas aquí en nuestras diapositivas, pero que son muy amplias, a veces durando incluso hasta no más de unos 5 años una constitución, son herencia de la inestabilidad política y social que vivía nuestro país, pero que nos ha dado la oportunidad de entender cómo debemos sobrellevar los problemas de la estructura de nuestro país. Dentro de estas 19 constituciones, que algunos estudiosos constitucionalistas mencionan que solo son 17, puesto que la última constitución antes de esta, en vigencia del 2009, es la constitución de 1967, otorgada a Bolivia durante el gobierno de René Barrientos Ortuño. Esta constitución de 1967 fue la última, pero que no fue abolida, o sea, no fue suprimida en 1994, sino que se mantuvo la misma constitución de 1967, pero fue, ¿cómo podríamos llamarlo? Sufrió una reformulación, llamémoslo. Sufrió un cambio y una mejora, una actualización. Fue reformada primero en 1994 con la gran reforma constitucional de 1994 que actualizó la Constitución del 67 e incluyó nuevos derechos y nuevas instituciones constitucionales y de defensa de las garantías. Y luego, posteriormente, en el gobierno del presidente Rodríguez Belcé, en 2004, hubo la segunda reformulación de la Constitución de 1967, reformulándose 10 años después de la primera, o sea, de 1994 a 1997. Fueron las dos reformas constitucionales más grandes a la última Constitución de 1967 y la que de 2004 a 2009 estuvo en vigencia hasta antes de la promulgación de la actual Constitución del Estado Plurinacional. La Asamblea Constituyente, que se encargó de redactar la nueva
a la nueva constitución del año 2009, la de 411 artículos, tuvo grandes dificultades, grandes problemas y grandes retos de mejorar y de realizar una constitución acorde a las necesidades y realidades del pueblo boliviano. Bueno, esos fueron los argumentos que utilizaron para reformular la Constitución de 1967, que tenía un total ya de 234 artículos definidos, sin artículos transitorios, tras la reformulación de 1994 y de 2004. Para ese entonces, la Constitución de 1967 reformulada estaba en una especie de campo intermedio en relación a las demás constituciones de Latinoamérica, entre las cuales tenemos la constitución más longeva de Latinoamérica, que es justamente la de Argentina, que sigue en vigencia la constitución desde 1853 hasta la actualidad. Su última reformulación fue en 1994, esa es la constitución más larga en Latinoamérica. Y finalmente tenemos una de las más jóvenes, que es la de la constitución de Brasil, promulgada en 1988 y reformulada en el 2001, igual la de Colombia, la de 1991, que son constituciones que han ayudado a incluir nuevas características y nuevas instituciones de derecho a las diferentes constituciones latinoamericanas. O sea, han incluido muchos elementos que en la antigüedad no estaban. Por ejemplo, lo que es la defensa de los pueblos indígenas originarios campesinos, el respeto a su interculturalidad de los diferentes estados, el respeto a las naciones o pueblos que viven dentro de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Recordando las primeras constituciones, y en este caso, dentro de lo que es la historia de la constitución boliviana, es que tenemos a la primera constitución heredada por el libertador Simón Bolívar, la Constitución del 19 de noviembre de 1826. Fue redactada por Simón Bolívar, pero que nunca llegó a entrar en vigencia, o no se llegó a entrar en vigencia del todo, puesto que fue cambiada mucho por las asambleas legislativas y luego implementada por el mariscal Antonio José de Sucre, que dio otra constitución de 1800 ya después de 1826, pero lo que rescatamos de la constitución de Simón Bolívar de 1826 es que en esta constitución se habría tratado de generar la idea de la implementación del presidente vitalicio y la elección de que el presidente vitalicio puede elegir a su sucesor. O sea, el presidente con la constitución bolivariana tenía que gobernar de por vida hasta el momento en el que él muriera o eligiese a otro sucesor para que éste sea el gobernante. Esa es una de las características de la Constitución bolivariana, que no fue muy bien vista por la Asamblea Legislativa de 1826 y tampoco por el mariscal Antonio José de Sucre, que eliminaron esta parte del presidente vitalicio. Y la Constitución bolivariana nos dejó otro de los elementos muy importantes, retomado en la actualidad, de alguna forma, en la Constitución actual, como la implementación de los tres poderes del Estado clásicos a nivel mundial del Estado occidental, que son el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y la implementación de un cuarto poder, según la Constitución de Simón Bolívar, de lo que sería el poder electoral. Y en la actualidad se ha tratado de generar esa idea de que en Bolivia también el poder electoral es una especie de cuarto poder. No de la misma jerarquía, pero sí con la misma importancia que los otros poderes, o esa visión se trata de dar.